Madián, ve y vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Éxodo capítulo 2. Nacimiento de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Entonces era de la familia de Leví un varón, dice la Biblia que era hermoso y estuvo escondido, ¿cuántos meses? 3. Pero no pudiendo ocultarle más, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño. La arquilla de juncos calafateada con asfalto y brea es una versión, digamos, en pequeña escala del arca de Noé. Entonces se construyó un arca de Noé pequeña y lo metió ahí. Aquí vemos, por decirlo así, a Moisés metido dentro del arca. La otra arca que nosotros vemos es el arca del pacto, donde se la pasaba Samuel metido jugando cuando era niño. Amén. Entonces, digamos que una de las cosas que habla la Biblia mucho es sobre el arca, pero en diferentes como configuraciones, construcciones, diseños. Pero es la misma figura. Y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Entonces, lo que quiero compartirles es sobre el carrizal a la orilla del río. ¿Carrizal qué es? Miremoslo en otra versión. ¿Cómo dice ahí? Juncal. ¿Quién tiene otra versión? Que traje solo una Biblia. ¿Cómo dice allá? 2, verso 3, la parte última. Junco y carrizal. Un carrizal, realmente, o juncos, es como un pastal a la orilla del río, ¿cierto? Entonces, esos juncos o ese carrizal es como un pastal. Pero no de pasto de ese bajito, sino de ese pasto alto. ¿Comprendemos? Entonces lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos. Pero ¿qué quiero compartirle? Que uno de los escondites de Dios fue el carrizal o el pastal. Una de las cosas que la palabra del Señor habla es de sus escondederos. Entonces Dios diseñó múltiples escondites para nosotros, ¿cierto? Diseñó cuevas para esconderse. ¿Se acuerda que los profetas se escondieron en una cueva y el otro los sustentó con pan y agua, creo que por 50 días? La Biblia dice escondido en Cristo y escondido en Dios, ¿cierto? En lo secreto de su presencia los esconderás de toda contención de lenguas, los esconderás en ciudades fortificadas. Todo eso es escondites de Dios. Pero cuando usted sale al campo y mira un pastal, usted no dice, vea el escondite de Dios. Y Dios me permitió una experiencia maravillosa estando allá, y fue que tuve una visión donde había una tropa de ganado desbocada que venía en medio de un potrero, y en ese potrero estaba yo. Y usted sabe que eso es como cuando salen los toros del rodadero, ¿verdad? Lo que encuentran, se lo arrancan. Cuando yo tuve conciencia de la manada de ganado que venía a toda velocidad y en una tropa inmensa, estaba escondido o medio ocultado en medio del pasto alto del potrero. Y había una voz y un entendimiento de Dios que me decía, como Moisés en el carrizal o como Moisés escondido, ¿verdad? Entonces el Señor me hizo entender
este escondite, y es lo que quiero compartirles hoy, porque creo que es un propósito y un diseño de Dios contra el ganado. Usted sabe que el ganado en tropa representa ¿qué? Los toros ¿de qué? De Baal. O sea, la primera figura que uno ve de un montón de ganado es ¿qué? A Baal, o a los profetas de Baal, o a un ejército de toros de Baal. Total, yo me asusté un poco porque sentía la tropa así y metido así dentro del pasto, y yo me agaché y todo el pasto me ocultó y la tropa de ganado pasó por los lados míos, o así por decir encima, y no me hicieron nada. Porque el Señor me había ocultado en medio del pasto y tenía el entendimiento en la visión que decía como Moisés, como Moisés. Y yo decía, ay, qué chévere, o sea, porque yo no lo hubiese entendido ni de pronto ni leyéndolo. Entendí un escondite de Dios que era el pasto, el carrizal. Luego de eso, en la visión, venían unos hombres a caballo que querían comprar un lote de ganado, pero no veían el lote de ganado por ninguna parte. Pero como yo sí lo había visto pasar, yo sabía dónde estaban, y yo les dije, mire, está ahí. Entonces ellos dijeron, ay, sí, vamos a comprar ese. Y hasta ahí llegó, porque me imagino que compraron ese lote de ganado de Baal y se lo llevaron para el abismo, sin retorno, en el nombre de Jesús. Pero donde Dios no me oculta en medio del pasto, esa tropa de ganado me pasa por encima, como una estampida así. Entonces, entendía yo el carrizal o el pasto como un escondite de Dios que está en su palabra, en el que Dios escondió a Moisés y que ahora nos abre el entendimiento para escondernos a nosotros. ¿Por qué es necesario escondernos y por qué Dios diseñó escondites? A causa de nuestros enemigos, de la persecución o de las consecuencias de la guerra y de la batalla. Nosotros sabemos que en una guerra hay ¿qué? Hay refugios y hay escondites, ¿verdad? Hasta Dios vive escondido, dice, puso tinieblas por su escondedero. Entonces las tinieblas también son un escondite de Dios. Una de las cosas que usted puede decir, coloca tinieblas alrededor de mí y escóndeme, ¿cierto? Entonces son armas poderosas de Dios. Y si no, puede decir, coloca densas tinieblas alrededor de mí y escóndeme. Pero no de las tinieblas del mal, de las tinieblas de Dios. Y le comparto esta palabra porque es necesario ser sabios. La Biblia dice, con sabiduría se hace la guerra, ¿verdad? Pero la sabiduría es necesaria para la guerra y es necesario que comprendamos, conozcamos y pongamos en práctica pues las armas que Dios nos ha dado, porque el ser valiente o el alcanzar en el Señor un propósito o el librar la batalla o estar batallando no implica estar allá al frente de la batalla como quien desafía al mal y como quien no le tiene miedo a nada ni a nadie. Así no es, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Y es importante que Dios, en sus diseños que ha establecido, nos esconda en medio de la batalla para que no seamos heridos, destruidos o batallados. Amén. Entonces dice que lo puso en un carrizal a la orilla del río. El primer lugar donde lo colocaron era la arquilla, ¿no? Entonces, una de las cosas que le podemos decir al Señor es, escóndeme en tu arca. Porque son lugares, ¿verdad?, que hacen parte de la imagen de Cristo en nosotros. Pero ahora, aquí era necesario que aparte de que estuviera escondido en el arca, hubiese un doble escondite. Entonces aquí, aparte del arca, estaba el carrizal. Entonces, dígalo pastal o dígalo juncos o dígalo como quiera, pero cuando sea necesario, escóndeme en medio del carrizal, porque es necesario estar resguardados en medio de la batalla.
Y la hija de Faraón descendió para lavarse en el río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio que la arquilla en el carrizal. ¿Por qué ella la vio? Porque Dios le permitió verla. Si Dios no le permite verla, como Dios lo había ocultado y lo había escondido en un diseño de escondite, me compartía Pablo allá en Puerto Alegre que ellos hicieron una actividad de escondidas. Y uno de los niños se escondió en medio del pasto. Y cuando yo le compartí esto, él decía, ahora entiendo, porque al que se escondió en el pasto fue al que no encontraron. Pero él dice, el niño intuitivamente buscando un escondite se escondió en el pasto, pero el que se escondió en el pasto fue el que no encontraron. Dice cuenta que el Espíritu nos va guiando a toda verdad y a toda justicia y va activando los diseños de Dios y luego el Señor nos los va trayendo a nuestro entendimiento. Lo hubiésemos podido leer, pero ¿por qué Dios me lo mostró en una visión? Porque era necesario. ¿Y por qué lo comparto hoy? Porque es que necesario. Es tiempo de estar ¿qué? Escondido. No de tenerle miedo a nada ni a nadie. O sea, yo no estoy hablando del temor en el sentido, no. Estoy hablando de que se refugie, de que no se exponga. Ya habrá momentos de que toque salirle al sol, pero tiempos de estar escondidos en Dios y en el carrizal. Porque se está librando una batalla muy fuerte. O sea, lo que está sucediendo en el mundo espiritual es muy fuerte. Lo que está sucediendo en nuestro país es muy fuerte. Lo que se está moviendo en nuestra ciudad es muy fuerte. Dios se está manifestando poderosamente sobre nuestra nación. O sea, hay algo de Dios que está descendiendo con autoridad y con gobierno sobre nuestro país para salvar, para establecer su justicia, sus juicios, para establecer orden. Y digámoslo así, su mano poderosa se está dejando sentir. Y en medio de eso está sucediendo una batalla muy fuerte. Entonces los hijos de Dios no podemos estar expuestos a todo ese debate espiritual, sino que el Señor nos alarma, nos refugia y nos revela cómo podemos estar escondidos. Entonces ya sabíamos de algunos escondites, ahora Dios nos muestra otros, porque para cada cosa hay un diseño. Aquí lo querían ¿qué? Matar. Entonces, escondite para un decreto de muerte, el carrizal. ¿Quién dice que un pasto sirve para que cuando lo van a matar a uno? Bueno, pero pues humanamente una bala atraviesa un pasto, pero en los diseños de Dios, el pastal sirve para esconderse de la muerte. En una ocasión, a un primo mío en la época de la violencia llegaron a la casa, lo iban a matar, y él se tiró al patio. Y en el patio había pasto, pero el pasto no era alto, el pasto era grama. Y realmente quedó expuesto a ellos, a los matones, y quedó expuesto a la vista de los matones. Pero él dice que no lo vieron. ¿Y por qué se hizo invisible ante los ojos de los matones? Porque cuando él cayó al piso, cayó encima del pasto. Y se activó el diseño del escondite de Dios, y no lo mataron. Pero en la ignorancia lo que hizo se activó. ¿Me comprende? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y aquí va una más que el Señor nos está dando hoy. ¿Y por qué la hija de Faraón lo vio? Porque Dios le permitió verlo. No fue porque él lo encontró, sino que el Señor le permitió verlo para poder salvar la vida de Moisés. Amén.